Los libros de los que hoy os hablo son muy diferentes entre sí, pero tienen algo bastante poderoso en común, y es que justo en el momento de ser publicados se convirtieron en un gran éxito de ventas. No hicieron falta 50 años para que alguien los redescubriera, sino que ya triunfaron con su propio público y en su propia época. Así que dicho de otra manera, hoy me toca hablaros de 4 bestsellers. Uno de mediados del siglo XIX, otro de principios del siglo XX, otro de los años 40 y otro de los años 2000. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Pues sí, hoy nos toca hablar de bestsellers, aunque como ya habéis visto, cada uno de una época muy diferente. Este wrap-up del mes de septiembre vais a ver que tiene un poquito menos de libros de lo que suele ser habitual. Esto tiene varios motivos. Uno de ellos es que coincidió con mis vacaciones de verano, que hasta septiembre no pude cogerlas. El otro es que sigo envuelto en esta vorágine de lecturas compartidas con amigos. Varias de ellas han sido verdaderos tochos, con lo cual siempre tenía que dar cierta prioridad a las lecturas conjuntas para no quedarme muy atrás con el ritmo de lectura, y esto ha hecho pues que si normalmente suelo leer 5 o 6 libros al mes, pues este mes solo he podido leer 4. Como siempre os los voy a presentar en orden creciente, de los que me han gustado un poquito menos a los que más me han gustado, y nada, vamos a empezar. El primer libro del que os voy a hablar coincide que es el primero que fue escrito, es digamos el más clásico de los 4, y yo tenía muchísimas expectativas puestas en esta historia porque creo que en ella confluían muchos de los elementos que a mí más me gustan cuando me acerco a un clásico. Por una parte es un libro que fue escrito y está ambientado en la época victoriana, además es un libro clasificado dentro de la novela negra o policíaca, y si todo esto no fuera suficiente, a priori también es una historia que tiene conexiones con la India colonial, con esa India ocupada por los británicos, que creo que ya lo he mencionado en otros momentos en el canal. Es una ambientación que a mí me encanta, pero es verdad que es una novela que al final me ha dejado un poco frío. Os estoy hablando de La piedra lunar de Wilkie Collins. Este libro fue publicado por entregas en 1868 en una de las revistas literarias que dirigía Charles Dickens, que bueno, era un gran amigo del autor Wilkie Collins. Siempre hay mucho debate para establecer cuál fue la primera novela policíaca de la historia. Siempre se barajan varios nombres, pero sin duda La piedra lunar es una de ellos. Es decir, es una de esas novelas que se considera precursora de este género, sobre todo porque en ella se fijan algunos de los elementos que más tarde van a ser inseparables del género. Por ejemplo, el hecho de que haya multitud de sospechosos, que la trama al final tenga un giro inesperado, o que por ejemplo personas que a priori no pertenecen al cuerpo policial pues ejerzan como detectives amateur, se podría decir. La historia nos sitúa en el 18º cumpleaños de una joven aristócrata que se llama Rachel Verinder. Ella va a recibir totalmente por sorpresa un regalo un tanto envenenado, y es que va a recibir de parte de un tío con el que la familia no tiene buena relación un diamante único que se llama la piedra lunar. Es de origen hindú y sobre él se cierne una maldición. Durante la noche del cumpleaños este diamante va a desaparecer, va a ser robado, y esto va a desencadenar todo tipo de situaciones y desgracias sobre esta familia. La estructura de la novela es un tanto peculiar porque va a poner el formato de la novela epistolar al servicio de la propia historia. La novela en realidad es una sucesión de textos escritos por los distintos testigos que estaban presentes en esa noche y que bueno, que van a intentar arrojar luz sobre este misterio. Algunos de ellos debo reconocer que son insufribles, con mención especial para Miss Clack. Para mí esta novela ha tenido principalmente 2 fallos o 2 cosas que han hecho que no me llegase a entusiasmar. La primera es que me parece demasiado extensa para la historia que se quiere contar. Se nota demasiado este carácter de haberse vendido por fascículos, como pasa muchas veces con las novelas victorianas. O sea, en esto Wilkie Collins no es el único culpable, se ve con bastante frecuencia. La otra cosa que creo que no me ha acabado de convencer en este caso es precisamente esta estructura epistolar. Creo que aquí juega un poco en contra del misterio, porque para empezar, todo lo que aquí se nos narra está contado desde la perspectiva de 2 años después de que este robo haya sucedido. Esto ya de entrada, para una novela policíaca, creo que establece una distancia un poco excesiva respecto a lo que se está contando. Yo creo que esa ansiedad que te suelen producir este tipo de novelas, porque estás viviendo las cosas en riguroso directo y estás siendo consciente al mismo tiempo que el detective de lo que sucede, etc.,
creo que eso juega muy a favor de este tipo de género. Y el hecho de situarnos tan alejados desde la perspectiva de personas que, bueno, no son detectives ni mucho menos. Todo esto hizo que me alejara bastante de la historia y que no estuviese tan involucrado con los hechos que se narran. Quizá en esto también tiene cierta culpa la manera de escribir de Wilkie Collins, que es menos sentimental y menos emocional que otros autores de la época, y sin embargo adopta un tono como más aséptico y más analítico. Por todo ello y porque ha sido una novela que me ha decepcionado un poco, al final le puse 3 estrellas. Vamos ahora con un libro que tiene cierta historia en cuanto a cómo llegó a mis manos. El libro del que os estoy hablando es Llámame por tu nombre, de André Aciman, que fue publicado en 2007. Hace cosa de un año pude ver la película porque la pusieron en Netflix, yo no la había visto en su momento en el cine, y la verdad es que me gustó bastante. Me encantó la interpretación de Timothée Chalamet, y además hubo varios momentos y varias reflexiones de la película que me golpearon mucho por dentro, pero sí que es verdad que no tenía esa necesidad de leer el libro porque, bueno, ya era una historia a la que me había acercado a través del cine, digamos que la daba por vista, ¿no? ¿Qué pasa? Que hace unos meses una persona que creo que en este momento me estará viendo, así que aprovecho para mandarle un beso muy fuerte y para de nuevo darle las gracias. Ella acababa de leer el libro, que le había gustado mucho y que de alguna manera le hacía ilusión que yo lo leyera para que compartiéramos esta historia. Claro, cuando te dicen algo así, pues aparte de que se te derrite el corazón, por supuesto no puedes negarte. Recibí el libro como regalo de cumpleaños y ese fue el motivo de que yo lo leyera. La verdad es que me alegro muchísimo de que esto pasara porque ha sido un libro que me ha permitido explorar las cosas que más me gustaron de la película mucho más en profundidad. Como ya os he dicho, fue publicada en 2007, es la primera novela de André Aciman porque él antes había publicado un libro con sus memorias y es verdad que tiene una vida bastante apasionante. Él es de origen sefardí, nació en Egipto de padres estadounidenses, creo. Hubo un momento de cambio político en el país en el que ellos se vieron obligados a emigrar. Creo que fueron acogidos como exiliados en Italia, de hecho creo que consiguieron la nacionalidad italiana y bueno, digamos que tiene una biografía que se sale un poco de lo normal y eso es algo que en la novela queda bastante presente, ¿no? Esa mezcla de idiomas y de culturas. La historia está ambientada en los años 80 en un pueblecito de la Liguria, en Italia, y en ella vamos a conocer a Elio, que es un joven de 17 años que vive con sus padres. Su padre es un catedrático en arqueología que todos los años acoge a un estudiante como de intercambio, se podría decir, un estudiante internacional que viene a alojarse con ellos a su casa y a cambio pues le ayuda con sus investigaciones y digamos que bueno, pues se establece ahí una especie de simbiosis entre el profesor y el alumno, ¿no? En este caso el elegido va a ser Oliver, que es un joven de 24 años estadounidense que está preparando su tesis doctoral. Como pasan muchas horas juntos, pues al final es inevitable que entre estos dos jóvenes surja una relación de amistad, un poco de amor-odio se podría decir, hasta que bueno, pues esta relación de amistad avanza hacia algo más. Lo que más me gusta de esta historia y que ya ocurría en la película es el personaje de Elio, el personaje que interpreta a Timothée Chalamet. Me parece que es un personaje muy logrado. Llega un momento en el que se va a obsesionar con Oliver. Va a ser ese tipo de amor adolescente en el que se analiza absolutamente cada gesto, cada movimiento de la persona que te gusta. Es uno de estos amores platónicos que se desarrollan mucho más en la cabeza que lo que realmente luego sucede en la vida real. Yo creo que casi cualquier persona en su adolescencia ha vivido uno de estos amores y en ese sentido me ha encantado leer la novela porque al estar metido dentro de la mente de Elio, digamos que se ha potenciado muchísimo más este personaje, mucho más incluso que en la película. Se entiende mucho mejor cuáles son sus motivaciones, por qué actúa de la manera que actúa. ¿Cuál es el principal problema de la novela respecto a la película? Que el autor no sabe terminarla. Yo creo que el autor está tan metido en la historia y está tan encariñado de sus propios personajes que no es capaz de dejarles ir. Y digamos que respecto a lo que pasa en la película, aquí tendríamos como una especie de epílogo que para mí realmente me sobraba totalmente. Y muchas veces es mejor dejar las cosas en un momento álgido que intentar darle como la explicación del paso del tiempo y cómo evolucionan. Por lo demás sí que es una novela bonita, evocadora, que te va a llevar a la adolescencia, a esos primeros amores, a esas comeduras de tarro que tienes cuando estás locamente enamorado de alguien que apenas te mira y no sé.
Por todo ello, la verdad que yo sí recomiendo la lectura. Y además, si lo leéis, os recomiendo que escuchéis la banda sonora de Sufjan Stevens o cualquier disco de Sufjan Stevens, porque creo que es un maridaje perfecto. A este libro yo le he puesto 3 estrellas. Vamos ahora con el libro que protagonizó mi última reseña, con lo cual os voy a remitir a ese vídeo para profundizar más en él si tenéis interés, y aquí os voy a dar unas breves pinceladas para no aburriros de nuevo. El libro del que os hablo es Testamento de Juventud, de Vera Brittain, un tochazo, pero muy recomendable. Es la primera parte de las memorias de Vera Brittain. Este libro abarca desde 1900 hasta 1925. Vera Brittain es una chica de buena familia que a principios del siglo XX se empeña en que quiere estudiar, algo que era muy mal visto por la sociedad de su tiempo, sobre todo en personas como ella que tenían muy buenas perspectivas de cara al matrimonio. Ella se enfrenta a todo el mundo, finalmente lo consigue, va a entrar en Oxford a estudiar literatura inglesa, pero justo en ese momento va a estallar la Primera Guerra Mundial. Los hombres de la vida de Vera, principalmente su hermano Edward y otros amigos, van a tener que ir al frente a luchar como soldados, y ella, ante la impotencia de ver cómo sus seres queridos van a la guerra, intenta ella misma también tener un papel más activo en ella, y por eso abandona sus estudios y se convierte en enfermera voluntaria. A lo largo de la guerra va a estar en distintos destinos, siempre muy cerca de lo que sería el frente y muy cerca del conflicto, con lo cual va a sufrir todo tipo de penurias, como os podéis imaginar. Y bueno, pues finalmente también se nos cuenta cómo son esos primeros años después de la guerra, las consecuencias que tiene a nivel psicológico en las personas que han sobrevivido, pero también a nivel social, económico, geopolítico, etc. Es un libro que yo diría que es imprescindible para conocer un poco más de cerca la Primera Guerra Mundial, sobre todo desde un punto de vista alejado del habitual, que suele ser el de los soldados o de los participantes, ¿no?, en la guerra. En este caso nos vamos a situar como en la retaguardia, más bien, en ese punto de vista de las mujeres y también de la sociedad civil, que tenía que ver la guerra desde lejos y sufrir la agonía de la guerra desde lejos. A pesar de lo gordo que es, se lee de manera muy amena, sobre todo los 2 primeros tercios. Enganchan muchísimo. Vera Brittain fue una mujer increíble para su tiempo. Ella fue feminista, fue pacifista, una luchadora muy valiente. Tiene una evolución maravillosa y bueno, merece mucho la pena leer el libro, aunque solo sea para conocer la figura de Vera Brittain. A este libro yo le he puesto 4 estrellas y vamos ya con el último libro de este repaso, el que se ha coronado como lo mejor que leí en el mes de septiembre. Yo me acerqué a este libro a raíz de que lo leyeran en el Club Macondo, porque la verdad es que me encontré con muchas personas que hablaban de él y todas hablaban maravillas. No me extraña que no tenga críticas negativas, porque me parece un librazo, la verdad, lo he disfrutado muchísimo. Os voy a dejar la portada porque en este caso lo leí en versión Kindle, y el libro del que os estoy hablando es A Tree Grows in Brooklyn, de Betty Smith, traducido al español, Un árbol crece en Brooklyn, un libro que fue publicado en 1943 y que, al igual que los otros de los que ya os he hablado, se convirtió en un éxito editorial desde el primer momento. De hecho, en 1945 ya había conseguido vender 3 millones de copias y solo era superado en esa época por Lo que el viento se llevó. O sea que estamos hablando de un fenómeno editorial de proporciones importantes. Buena parte de su éxito se debió a que fue una de las novelas seleccionadas para ser editadas dentro de un plan dirigido a las Fuerzas Armadas. Eran unos libros que tenían un formato especial para caber en los bolsillos de los uniformes de los soldados que fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues de entre todas las obras que seleccionaron, esta fue una de ellas y por lo visto fue un éxito alucinante entre los soldados. Probablemente por esa añoranza del hogar y porque es una novela que tiene mucho que ver con las raíces familiares, con el crecimiento, con la infancia, etc. Me imagino que es una de estas novelas que debía dar mucho consuelo cuando los soldados estaban lejos de casa y en una situación de peligro. Es una novela semi-autobiográfica, tiene bastante en común con lo que fue la propia infancia de la autora, de Betty Smith. En esta historia vamos a conocer a Francie Nolan, que es una niña muy pobre. Ella vive en uno de los peores barrios de Brooklyn, Williamsburg, cuando Brooklyn todavía era una ciudad independiente de Nueva York. Era el típico barrio de inmigrantes, pero ella destaca por varias cosas. En primer lugar, por las aspiraciones que tiene de mejorar su situación. Ella es una chica ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Ella va a valorar muchísimo el poder estudiar, el poder aprender. Es una chica a la que le encanta escribir, que tiene un mundo interior muy rico, que es muy inteligente y muy
observadora para la edad que tiene. En fin, es una chica con un gran potencial y a la que vamos a seguir a lo largo de su infancia, adolescencia y primeros años de juventud, viendo cómo va evolucionando y cómo va creciendo. El título de la novela es muy simbólico porque hace referencia al ailanto, que es un tipo de árbol que, bueno, es originario de China, pero que crece en muchísimas ciudades del mundo, precisamente porque es un árbol que está muy bien adaptado para sobrevivir en entornos muy contaminados. Digamos que es un árbol que crece en casi cualquier sitio. Y es un poco una alegoría de cómo es la vida de Francis Nolan. Me parece una novela que cuenta mucha verdad, que el tipo de conflictos a los que se enfrentan estos personajes por crecer en estas condiciones tan paupérrimas está muy alejado de los clichés y que plantea situaciones que me parecen muy reales, muy creíbles. Es una novela que constantemente me estaba sorprendiendo. Y siempre era sorprenderme para bien, ya fuera por pequeños detalles en la manera de narrar que tiene la autora o por situaciones que tenían, digamos, una resolución inesperada. No sé, era una novela que de verdad el factor sorpresa se mantiene constantemente. Además, también me gustaría hacer mención a los personajes que, por más secundarios que sean, están súper bien creados. Tienen una vida increíble. Es que cada personaje que me presentaba me parecía más interesante que el anterior. O sea, me presentaba a la abuela, me contaba la historia de la abuela y yo ya estaba enganchado con la abuela. Luego pasábamos a la tía y yo me enganchaba con la tía. O sea, alucinante, de verdad. Le he puesto 5 estrellas y para mí es una de las mejores lecturas que he hecho este año. Y bueno, pues este ha sido el repaso de mis lecturas del mes de septiembre. 4 libros bastante diferentes, pero que bueno, en mayor o menor medida he disfrutado con los 4. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y siendo este un vídeo de Wrap Up no puede ser otra que preguntaros cuál fue vuestra mejor lectura del mes de septiembre. Me encantará como siempre que la compartáis y nada, si es la primera vez que has pasado por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te invito a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto y a todos los demás, pues ¿qué os voy a decir? Que muchísimas gracias por estar siempre ahí porque me siento muy arropado y no sé, que muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene. Hasta entonces, que tengáis muy buena semana.